Hay corridas, tensión, porque en medio de las protestas por la baja de los salarios, trabajadores salieron a protestar y se produjeron incidentes. Las fuerzas de izquierda convocaron a estos manifestantes. Hay una reforma jubilatoria en marcha. Están protestando, entre otras cosas, contra esta reforma por aumentos de emergencia, jubilaciones y congelamientos de precios de la energía. Esto pasa en París. En estos momentos hay tensión en las calles. La protesta tiene que ver con la inflación, con el salario de los trabajadores que no alcanza, con las jubilaciones, pero las calles están agitadas y nos vamos directamente a París, donde está trabajando desde el lugar el colega Juan Dillon. Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Facundo, Cata, ¿cómo les va? Buenos días. Sí, una situación obviamente que ha comenzado a agitarse con el correr de las horas. Al principio yo estoy en otro de los puntos donde se inició y ya se retiró la marcha, pero se evidenciaba que iba a seguir subiendo, si se quiere, la virulencia y la violencia, en el cual es prácticamente que se da esta movilización, la primer gran huelga que tiene que afrontar el presidente Emmanuel Macron después de ser reelecto hace muy pocos meses atrás. Bueno, las imágenes que empezamos a ver son verdaderamente preocupantes porque muestran un grado de tensión en una París que ya ha mostrado en su momento expresiones, Juan, de estas características, con aquellos chalecos amarillos. Por supuesto quedó muy atrás eso, pero vuelve a haber tensión social. Sí, el descontento, Facundo, de la gente con respecto a la inflación, obviamente, que va golpeando directamente lo que es el poder adquisitivo. Un gobierno que ha pedido que se garantice, sobre todo en las refinerías, el abastecimiento para las estaciones de servicio, algo que tomaron muy a mal los sectores gremiales, y esto hizo multiplicar la apuesta, si se quiere, básicamente de los sectores más radicalizados, más de izquierda. Cuatro sindicatos, 4 movimientos obreros son los que convocan a esta elección, a esta huelga del 18, pero además se está mirando muy de cerca lo que ocurre aquí en Francia como reflejo también de lo que puede ocurrir en el resto de Europa, claro. Donde obviamente una situación derivada de la guerra ha hecho que todos los precios aumenten. Sí, pandemia, guerra, deterioro del salario de los trabajadores y también mal manejo de los gobiernos de las democracias. Ahora bien, lo que estás mostrando en la calle en Francia, vos decís, fue convocado por organizaciones de izquierda, pero es multitudinaria. Se han adherido partidos políticos, gente que no está politizada y salió a protestar. Contanos un poco más sobre quiénes están ahí en las calles de París. Bueno, te digo, a ver, en principio los sondeos que están dando a conocer los medios de comunicación aquí de Francia están hablando que un 42% de la población francesa está de acuerdo con las movilizaciones, con las marchas que se están dando en el día de hoy, no solamente en París, sino en toda Francia. Un 48% creen que no es el momento para hacer las huelgas. Por eso digo, sectores los más radicalizados, como puede pasar en la República Argentina, son los que han movilizado esta primera gran huelga, que es todo un termómetro de lo que pueda llegar a pasar aquí en Francia, repito, en Europa. Pero claro, de antesala se mira mucho los chalecos amarillos, allá hace 5 años atrás, cuando una modificación en los impuestos de los combustibles hizo que suba la tarifa del litro en las estaciones de servicio, y eso derivada en, chalecos amarillos y todo lo que hemos conocido. El gobierno está mirando esa situación, además en un equilibrio bastante complejo que tiene Emmanuel Macron, que quiere, como decían ustedes, sacar algunas reformas, aquella, por ejemplo, tan hablada, tan discutida como la reforma de las jubilaciones. Así que la erosión producto de la inflación, la posibilidad de una reforma en la jubilación, si se quiere, de los franceses, y obviamente un invierno que comienza a ser muy complicado en términos de las facturas, pero también de la visibilidad de una guerra que no termina, bueno, ha generado y está generando esta situación que hoy estamos viendo. Juan, acá hay que mencionar también el rol clave que tuvo la Premio Nobel de Literatura, la reciente Premio Nobel de Literatura, que aparece como encabezando por momentos algunas manifestaciones acompañada por líderes opositores. Contanos un poco eso para poner también en contexto y en dimensión.
Bueno, a ver, obviamente, repito, son sectores de la izquierda tradicional, Jean-Luc Mélenchon, el socialismo, el Partido Verde, los partidos, si se quiere, de localía, los ambientalistas, todos los que han, digamos, han pedido, y lo están haciendo desde el fin de semana, sobre una calidad de vida de los franceses que se viene deteriorando. Vos decías, sí, la Premio Nobel también, hace una semana, ni bien se conocía el Premio Nobel, al otro día hizo algunos comentarios en la prensa francesa con respecto al delicado momento que se vive aquí en el país y que se ve en Europa. Y ustedes decían también, hay una especie de descontento generalizado hacia las democracias modernas. Se está viendo el debilitamiento no solamente aquí de Emmanuel Macron, con diferencias enormes en su gobierno, sino lo que sucede en Italia, en el Reino Unido, en Alemania, y esto ha socavado y ha sido una oportunidad para los sectores más reaccionarios de la sociedad. No es simplemente, no es una descripción, sino una opinión, sino es lo que está en este momento pasando, pero obviamente en la medida que esto se masifique, son otros sectores los que se van a ir sumando, y ese es el miedo del gobierno. Porque crece la distancia entre gobernantes y gobernados y el salario de los trabajadores se pulveriza, y en este sentido uno de los reclamos de esta marcha es un salario mínimo, Juan. Sí, básicamente subir el piso del salario de los trabajadores. En el caso de los trabajadores de las refinerías, lo que estaban exigiendo es que si hubo para ese sector superganancias producto de precios del petróleo o el gas que se han elevado, están pidiendo una paritaria, para ponerla en términos de lo que conocemos en la Argentina, mejor. Pero por el otro lado, el Estado o los estados europeos, también el francés, lo que está diciendo y tratando de explicar a la gente es lo siguiente: es decir, si nosotros elevamos el nivel de gasto público, esto va a generar lo mismo que entendemos en la Argentina, un disparo de la inflación. Pero además hay muchos gobiernos europeos, el francés también, que tienen un endeudamiento muy grande. También parece mentira, pero es así. Obviamente que son países con capacidad de pago, por lo que producen muy alta. Pero si se sigue elevando los beneficios, obviamente estamos en medio de una guerra, una situación muy delicada, y hay que recordar que los estados pusieron un cheque muy grande para la pandemia, es decir, ya no hay demasiado de dónde sacar, y eso es lo que está desordenando las cuentas públicas. No quieren que se desemboque mucho más esta situación, y está la puja entre, obviamente, los trabajadores y, en este caso, el gobierno de Emmanuel Macron, que dice: no podemos gastar más, no hay de dónde sacar. Juan, ¿tenés prioridad si llega a ocurrir otra cosa? Estamos en vivo desde París con Juan Dillon. Repetimos, tensión e incidentes entre la policía y trabajadores durante protestas contra la inflación en Francia. Bueno, algo que Gracias, Juan, nos suena, Cata, muy nuestro. Gracias, Juan. Ya volvemos frente a cualquier novedad. Por supuesto, si el tema crece en tensión, vamos a volver allí a París. Uno ve evidentemente las proclamas y lo que están reclamando y lo que está sucediendo, y lo siente tan propio. Sí, se habla de reforma jubilatoria, se habla de una reforma laboral, del sueldo que no alcanza, de la figura del presidente debilitada, la inflación. Bueno, en fin. Problemas que se repiten en democracias desarrolladas y subdesarrolladas. Es para tener en cuenta porque sí, hay hasta libros escritos en este último tiempo sobre cómo hay que cuidar las democracias, y la tiene que cuidar sobre todo los dirigentes políticos. Uno tiene que pensar, Cata, que si esto pasa en países desarrollados como Francia, ¿qué se espera para los países que vienen más atrás? Bueno, pero mirá en Estados Unidos con la recesión, pensá en lo que pasó en el Capitolio, y uno nunca se hubiera imaginado que iba a pasar algo como lo del Capitolio, y pasó. Entonces, seguro, a la democracia hay que cuidarla siempre. Seguro. Ya volvemos, Juan, gracias.